capítulo 5. Vamos a estar meditando esta mañana en los versos del 1 al 20. Una espectacular historia, una narrativa preciosa para poder responder a una pregunta. La narrativa en cuestión responde a una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando Jesús viene al encuentro de un esclavo del pecado? ¿Qué es lo que ocurre cuando Jesús viene al encuentro de un esclavo del pecado? Así que me gustaría invitarles a leer la historia antes de poder explicarla y aplicarla a nuestras vidas. Marcos capítulo 5, de los versos 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, acudimos a ti, reconociendo nuestra necesidad. Gracias porque contamos con tu palabra y tu espíritu para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Te ruego en particular por aquellos que no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Si hay alguien en esa condición aquí esta mañana, obra a través de tu poderosa palabra en él. Para aquellos que ya te conocemos, permítenos recordar lo que ocurrió cuando Jesús vino a nuestro encuentro. Permítenos también, Señor, atender a la responsabilidad y a la realidad que conlleva eso para nosotros el día de hoy. Usa tu palabra, úsame por medio de tu gracia para poder exponerla con pasión, con claridad, con precisión. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. La historia comienza así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El Señor Jesucristo va a salir de la región donde comúnmente hace ministerio con los judíos, la región de Galilea, y va a cruzar el mar de Galilea para ir a una región de gentiles, que es la región de los Gadarenos. Muy poco probable era de que algún judío quisiera ir a la región de Gadara. De hecho, la forma de vida, el hecho de que había muy pocos había muy pocos judíos, estaba lleno de gentiles, y una de las prácticas o quehaceres era el cuidado y la mantención de los cerdos, y era razón suficiente para que ningún judío quisiera ir a Gadara. Pero el Señor Jesucristo decide ir.
y no decidir solo, decidir con sus discípulos. Y me encanta pensar en qué pensaron los discípulos al ir a Gadara. Sabían que estaban cruzando terreno de gentiles, y si usted lee los versículos anteriores se va a dar cuenta que están cruzando una tempestad. Imagino a los discípulos ahí en la barca en medio de la tempestad cuando están pensando en que el Señor Jesucristo no tiene cuidado de ellos y le dice, no te da cuidado que perecemos, no te preocupa que vamos a morir. ¿Para qué nos trajo? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué Jesús nos trae acá? Además se queda dormido. Bueno, sabemos la historia. Jesús se levanta en medio de la tempestad, reprende al viento, reprende al mar, demostrando y manifestando poder absoluto sobre la creación. El contexto histórico-cultural nos dice que el mar, muchas veces, junto con el viento, en conjunto como una tormenta, era visto como un poder espiritual. Algunos pensaban de que los demonios y los poderes espirituales de maldad yacían en el mar. Y es interesante que el Señor Jesús, frente a esta tempestad y este viento, se levanta y se calla, enmudece. ¿Se acuerdan que cuando Pedro camina sobre el mar y ve acercarse a Jesús, qué dicen los discípulos? ¿Un pan? ¿No les llama la atención? Así que pareciera ser que los discípulos se apegaban a esta cultura que entendía que habían espíritus en el mar. Bueno, después se dan cuenta que es el Señor Jesucristo. Pero en el relato inmediatamente al nuestro, en la narrativa inmediatamente a la nuestra, el Señor Jesucristo se para y dice al viento, calla, y al mar, ¿no es cierto?, lo aquieta. Y la reacción de los discípulos es la siguiente: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar lo ves? Ahora, era necesario que esto pasara como introducción para llegar a la región de Gadara. ¿Por qué? Porque Jesús quiere dejarle claro a sus discípulos que tiene poder absoluto sobre todo lo existente, sobre todo lo creado, sobre todo poder y dominio espiritual. Y no sé si se dieron cuenta al leer la historia, pero podemos notar claramente que los discípulos no se mencionan, ni nada de su quehacer. Y obviamente bajan de la barca con Jesús a la región de Gadara. Y ven lo que ocurre con este hombre que está endemoniado, que es esclavo del pecado. Pero guardan silencio. Yo creo que aprendieron la lección, ¿verdad? No vamos a decir nada, acabamos de ver a este hombre controlar el mar y el viento. Mejor miremos qué es lo que va a hacer. Y es así como llegan a la región de Gadara. Ahora, mire, cuando salió el de la barca, el Señor Jesucristo, enseguida vino a su encuentro. O sea, rápidamente vino a su encuentro ¿desde dónde? De los sepulcros, es decir, de las tumbas, un hombre con un espíritu inmundo. Había otro lugar que la cultura reconocía como el lugar donde habitaban los espíritus de maldad. ¿Dónde? Las tumbas. Había un tercer lugar, estaba el mar, estaban las tumbas, pero también los desiertos eran vistos como lugares donde los espíritus inmundos vagaban o hacían su morada. Y aquí tenemos a un hombre que viene de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Quiero que entiendan esto, porque si no nos perdemos la riqueza de la historia. Jesús voluntariamente deja la región de judíos para venir a una región de gentiles que por defecto, simplemente por ser región de gentiles, es una región de inmundos. ¿Me están siguiendo? Ok. No solo viene a una región que podría ser catalogada como una región de inmundos producto de los gentiles, sino que se va a acercar a un hombre, viene para tratar con un hombre inmundo. No cualquier tipo de hombre inmundo, un endemoniado. Si no hubiese estado endemoniado, igual habría sido inmundo, ritual y ceremonialmente hablando, por haber estado en los sepulcros. Así que tienes un hombre que está doblemente inmundo. Si hubiese tenido un demonio, habría sido, pero repugnantemente inmundo. Pero tiene una legión. Una legión que para la mayoría de los historiadores habla de miles. Ya algunos dicen 6.000, otros dicen un poco más, hasta 10.000, pero son miles, ese es el punto. Miles de demonios dentro de él. O sea, tenemos a alguien que tiene inmundicia hasta desbordar. ¿Y quién es el que viene? Porque estará de acuerdo conmigo en que Jesús sabe a lo que va a Gadara. Va a Gadara intencionalmente a meterse en la inmundicia de la inmundicia para tratar con el más inmundo de todos. ¿A quién le recuerda esta historia? Jesús voluntariamente decide dejar la posición de ministerio público en zona de judíos para trasladarse a la inmundicia en zona de gentiles. Lo hace deliberadamente. Y un hombre sale de los sepulcros con espíritu inmundo.
El verso 3 enfatiza de que este hombre tiene su morada, su casa está allí. Ahí está permanentemente. Su identidad podría ser reconocida fácilmente debido a su lugar de habitación y su quehacer. Ahora noten lo que dice el versículo 3. Nadie, absolutamente nadie, podía atarle ni aún con cadenas. El texto no lo dice, podemos ver los textos complementarios en los otros evangelios, pero obviamente la sociedad, la forma en la que decidió tratar con este inmundo fue someterlo. Nos afecta su inmundicia, nos afecta su forma de actuar, nos es una amenaza, así que lo que vamos a hacer es someterlo. No buscamos ayudarlo, no buscamos sanarlo, lo que buscamos es someterlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir con nuestras vidas tranquilamente. Así que, ¿qué hicieron? Muchos de ellos intentaron atarle y dominarle con cadenas. A través de la fuerza intentaron resolver el problema espiritual de este hombre. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. ¿Cuántas veces habían intentado muchas personas atar a este endemoniado? Muchas. Usted estará de acuerdo conmigo en que 5 veces no es muchas veces. Sería una exageración. 3 veces tampoco es muchas veces. 10 veces quizás empezamos a considerarlo como algo ya más repetitivo. El texto no nos dice cuántas veces, pero sí nos dice que fueron muchas. Y no solo fueron muchas veces, sino que fueron muchas personas que muchas veces lo intentaron. Y por eso dice la historia, nadie a pesar de que lo intentó, pudo someterle. ¿Qué hacía este endemoniado? Hacía pedazos las cadenas y desmenuzaba los grillos y entonces nadie le podía dominar. No había forma de someterlo, no había forma de dominar su condición de esclavo del pecado. Es interesante el análisis social detrás de esto. Al anciano no le importa qué tan pecador seas mientras no molestes. Tú vive tu vida, haz lo que quieras, pero no molestes. A la hora que molestas a los demás, entonces te vamos a intentar someter. Versículo 5. Y siempre, constantemente, de día y de noche, el texto griego dice allí, durante todo el día y durante toda la noche, es como insistente, enfático en hacerte ver que esta era una condición permanente y irremediable. Andaba dando voces, es decir, gritando en los montes y en los sepulcros, ¿y qué hacía? Se hería con piedras. Se infligía daño a sí mismo. Sabemos más adelante por la narrativa que también andaba desnudo. Un hombre con el que nadie se quería topar. Un hombre que daba terror, que daba miedo, producto de su condición. Imagínense lo que es estar desnudo en el desierto, en la noche o en las tumbas, gritando a viva voz, sin poder controlar eso como un animal salvaje. Aparte de eso, con daño en el cuerpo, producto de las heridas que se hacía a sí mismo, pues no podía controlar su condición, lo que hacía con su cuerpo, producto de que era esclavo de Satanás a través de estas legiones. Esto es impresionante. Versículo 6. Piensen en este endemoniado que nadie podía controlar, nadie podía atar, nadie podía someter, nadie podía jamás, bajo ninguna circunstancia, haciendo uso de cualquier tipo de esfuerzo medio, hacer que el endemoniado hiciera algo que ellos querían que hiciera. Nadie podía hacer que se quedara quieto, nadie podía someterlo, nadie podía dominarlo. Ningún hombre lo iba a hacer. Pero Dios, hombre, viene a su encuentro, mostrando dominio absoluto y poder absoluto sobre las huestes de maldad, sobre toda la creación. Le da una lección tremenda a los discípulos en la barca. Desciende de la barca y ¿qué es lo que ocurre con este hombre que nadie podía dominar? Viene él. Él viene, Jesús lo atrae de una forma impresionante y cuando ve a Jesús de lejos corrió y ahí tienes al endemoniado ahora arrodillado. ¿Delante de quién? De Jesús. Está totalmente sometido a la autoridad de Jesucristo. Se arrodilló ante él. Verso 7. Y clamó a gran voz, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios saben que el reino de Dios ha irrumpido en la tierra a través del rey.
Y los demonios también saben que una de las tácticas que se usaban en cuanto al sometimiento de espíritus era conjurar el nombre del espíritu que tenías enfrente para manifestar sobre él autoridad. Así que lo que quiere hacer la legión es darle su propio nombre a Jesús y decirle: te conocemos, este eres, para tratar de ejercer algún tipo de autoridad. Siempre el camino de Satanás fracasa, ¿no es cierto? Siempre hace cosas que uno dice: no tiene por dónde ganar. El Señor es el Señor. Y dice: te conjuro, te pido que jures en nombre de Dios que no nos atormentes. Los demonios saben que la irrupción del reino de Dios en la tierra iba de la mano con la destrucción de ellos. Porque le decía Jesucristo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. El Señor Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Miles de demonios dentro de este hombre, pero que ahora está ahí arrodillado. Sabemos después, por el resto de la narrativa, de que la gente que está alrededor está viendo este espectáculo y a lo mejor están mirando de lejos. Los discípulos también están allí en silencio observando. Este hombre, a quien nadie podía controlar, a quien nadie podía dominar, se dirige corriendo a Jesús rápidamente y se arrodilla delante de él. Quizás la gente que conocía al endemoniado y su reputación decía: ¿qué le va a hacer? ¿Lo va a atacar? ¿Se va a lanzar arriba de este hombre que ha descendido de la barca? ¿Por qué este hombre no arranca? Si todos sabemos frente a quién está. Pero no pasa nada de eso. Este endemoniado, a quien nadie podía dominar, que era esclavo del pecado, se viene a presentar delante de Jesús, hinca la rodilla y termina rogando delante de él. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. En tierra de gentiles, en terreno de sepulcros, en tierra desértica, los demonios se encontraban cómodos. Salir de esa región los exponía a un riesgo, sobre todo con Jesús andando por ahí. Pero sabían que ese no era el terreno ministerial de Jesús, que había venido por una razón explícita o concreta. Así que le piden que los ordene salir, pero que se queden allí. De una u otra forma están reconociendo que Jesús tiene autoridad sobre ellos para poder sacarlos de la vida de este hombre. Interesantemente, Jesús accede a su petición. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, o sea, un grupo de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios. Imagínense, todas esas miles de voces diciéndole: mándanos a los cerdos, mándanos a los cerdos, mándanos a los cerdos. Pensando en que iban a poder sobrevivir. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Para que entremos en ellos. Vamos a salir de este hombre, lo vamos a dejar tranquilo, producto de tu autoridad, pero mándanos a los cerdos. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué ocurrió? Se ahogaron. La cultura de aquella época también decía que los espíritus inmundos necesitaban un huésped que alojar. O sea, necesitaban un cuerpo, un lugar donde poder alojar. Muchos piensan que después de esto los espíritus inmundos son destruidos producto de que se ahogaron. No lo sabemos, la Biblia no nos da el detalle en cuanto a qué es lo que ocurre con ellos. Lo que sí sabemos es que son enviados a los cerdos y desaparecen de la escena. Y no solo se retiran del lugar donde están, sino que se precipitan hacia un despeñadero, caen y se ahogan. Lentamente se ahogan en señal de poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la reacción de la gente que está mirando? Que ahora se nos dice que efectivamente estaba allí. Primera escena, el relator busca que pongamos nuestra mirada en Jesucristo y el endemoniado. Pero ahora va a recorrer con un foco, ¿no es cierto?, poniendo atención en quiénes son los personajes periféricos en esta narrativa que están allí observando. Y dice que los que apacentaban los cerdos, porque no estaban solos allí miles de cerdos, nadie deja miles de cerdos regalados allí, había gente y probablemente mucha gente cuidando a estos miles de cerdos. Dice que los que apacentaban los cerdos, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿A dónde huyeron? Huyeron corriendo hacia la ciudad y en los campos
y salieron, y dieron verso 14, no. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. Huyeron y salieron corriendo a la ciudad para dar aviso. Y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Producto del aviso de estos hombres que estaban allí en la escena, las personas salen, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que está ocurriendo. Así que ahora todos están enterados, por lo menos en el contexto inmediato, en la distancia cercana, de que el endemoniado había sido sometido por un personaje que hasta el momento no saben quién realmente es. Los discípulos todavía están luchando con tratar de averiguar quién realmente es. Y entonces lo que ellos ven es que esta situación produjo una pérdida de miles de cerdos. Y ahí hay que tener claro de que la razón por la cual los que apacentaban los cerdos se escandalizan y van a la ciudad y a los campos a dar avisos, no es porque el endemoniado esté sometido. Yo lo encuentro sumamente interesante. Es porque se perdieron los cerdos. Porque si hubiese sido porque fue sometido, en el momento en que el endemoniado se arrodilla delante de Jesús, estas personas habrían salido corriendo a dar aviso. ¡Ey! Encontramos a alguien que sometió al endemoniado. Pues no fue lo que pasó. Estas personas salen, los que apacentaban los cerdos, a avisar solo y única vez, ¿no es cierto?, cuando ellos se dan cuenta de que han perdido los miles de cerdos. Versículo 15. Vienen a Jesús todas estas personas y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión en esta condición. Lo ven sentado. Recuerden, siempre andaba corriendo, gritando, desesperado. Lo ven vestido, estaba desnudo. Ahora está sentado, y no está sentado en cualquier parte, está sentado frente a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque la gente viene a Jesús, y al llegar a Jesús se dan cuenta que el endemoniado está frente a Jesús, sentado, quieto, en paz, vestido, porque vagaba desnudo, y ahora en su juicio, cabal, su mente le fue de vuelta, ahora puede entender las cosas realmente como son. Ahora mire la reacción de la gente ve esto y no lo celebra. La gente de la sociedad ve esto y no se admira. La gente de la sociedad ve esto y teme. Y teme. Les da miedo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que tenemos a este hombre que todos hemos intentado controlar y que ha sido aparentemente transformado. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, los que habían sido testigos, estas personas que apacentaban los cerdos, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Mira, esto fue lo que pasó a los que están todos temerosos sin saber qué es lo que ha ocurrido. Ahora, note la reacción de la gente, la reacción de la sociedad frente al poder liberador del Señor Jesucristo para con un esclavo del pecado. La reacción de la sociedad no es nosotros queremos ese poder. ¿Saben cuál es la reacción de la sociedad frente al poder supremo de Jesucristo para liberar a un esclavo del pecado? Queremos fuera. Déjanos con nuestro pecado. Fuera. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lárgate. Señor Jesucristo se retira. Verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué hacía? Le rogaba. No te vayas. Quizás ellos no te quieren. Quizás a ellos lo que les importa es haber perdido un negocio de 2,000 cerdos. Les importa haber perdido dinero. Pero acabas de transformar mi vida. Te lo debo todo. No te vayas. Déjame estar contigo, por favor. No te vayas. La idea allí, en el texto griego, es que era un insistente ruego. No fue simplemente que le dijo una vez no te vayas, sino que probablemente siguió a Jesús durante todo el tránsito que él debía hacer hasta volver a la barca, rogándole, suplicándole, no te vayas, no te vayas, no me dejes, te lo debo todo. Quédate. Déjame estar contigo si no te vas a quedar. ¿Me puedo ir contigo?
Verso 19, mas Jesús no se lo permitió. Usted después puede recorrer la narrativa y darse cuenta que en esta narrativa hay varios ruegos. Hay varios ruegos. Jesús los concede todos, menos este. Este es el único que no concede, pero es porque tiene un propósito. El rechazo de Jesús a la petición del hombre que ha sido liberado de la esclavitud del pecado tiene un propósito. No es antojadizo, no es porque simplemente se le ocurrió. Y si esta gente que está más preocupada por los cerdos que por la condición espiritual de quienes habitan en esta localidad, tiene que conocerme. Tiene que aprender quién soy yo. Tiene que entender qué es lo que soy capaz de hacer. Necesito a alguien que se quede a hacer eso. Por lo tanto, el Señor Jesús lo comisiona y dice: vete a tu casa. Vete a tu casa. Ve a los tuyos y haz lo siguiente. Cuéntales. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El ruego cesa. Ya no hay una rogativa: Señor, déjame estar contigo. Yo creo que hay un cambio de actitud en el endemoniado. Dice: wow, tengo una misión que cumplir. Me la está pidiendo el hombre que me ha salvado. Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer sin tardar. Así que se fue y comenzó a publicar enseguida, ¿no es cierto?, en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y entonces todos se maravillan. Así que esa es la historia, esa es la narración, pero que responde a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ocurre cuando Jesús viene al encuentro de un esclavo del pecado? Y saben, esto es lo que ocurre. Lo primero que ocurre es que cuando Jesús viene al encuentro de un hombre que es esclavo del pecado, trae liberación y transformación. Eso es lo primero que ocurre. Cuando Jesús viene al encuentro de los pecadores, tiene la posibilidad de liberar y transformar. Son esclavos del pecado. Pero Jesús los puede liberar y transformar. Lo segundo que ocurre cuando Jesús viene al encuentro de pecadores, de esclavos del pecado, es que el Señor Jesucristo produce en ellos un deseo de estar con Él. Un deseo de estar con Él. Como le rogaba este hombre: déjame estar contigo. Las personas que entienden cuál era su condición y cómo su condición fue transformada producto de que Jesús salió a nuestro encuentro, van a tener un anhelo. ¿Cuál es el anhelo? Queremos estar con Jesús. ¿Por qué? Porque se lo debo todo. Porque quiero ser un discípulo, como aprendíamos ayer. Y si quiero ser un buen discípulo, tengo que estar con Él. Anhelo estar con Él. Así que como primera cosa que ocurre cuando Jesús sale al encuentro de un pecador o de un esclavo del pecado, es que Jesús transforma, da liberación y transforma. Lo segundo que ocurre cuando Jesús sale al encuentro de un hombre que es esclavo del pecado, que Jesús produce el anhelo en esta persona, en este esclavo, que ahora ha sido restaurado, de estar con Él. Es una obra que Él hace. Y lo tercero que ocurre cuando Jesús viene al encuentro o sale al encuentro de un esclavo del pecado, es que Jesús lo comisiona para ser un testigo al mundo. Por eso el Señor Jesucristo le dice a este hombre que ha salvado y ha restaurado: ve y cuéntale, ve a tu casa, cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, esa es la narrativa, esa es la pregunta que responde, esta es la respuesta. ¿Sí? La narrativa del endemoniado de Gadara, ¿a qué pregunta responde? Bueno, responde a la pregunta de qué ocurre cuando Jesús viene al encuentro de un esclavo del pecado. Jesús da liberación y transformación. Jesús pone un nuevo deseo en aquella persona para estar con Jesús, para querer estar con Jesús.
Y Jesús da una nueva comisión o propósito, haciendo que esta persona sea un testimonio vivo y eficaz para el mundo perdido. ¿Qué relación tiene esta historia con nosotros? Cuando uno ve narrativas o lee narrativas, siempre las narrativas dejan una moraleja de género narrativo. Y lo que busca hacer uno es identificarse con los personajes. Bueno, está claro, aquí hay varios personajes. Están los cerdos, no somos los cerdos, ¿cierto? Están los que apacientan los cerdos, no somos los que apacientan los cerdos. Está Jesús, de todas maneras, no somos Jesús. ¿Quién es el personaje con el que te identificas en la narrativa? Yo soy el endemoniado de Gadara. Yo soy aquella persona esclava del pecado que no tenía ninguna posibilidad de salir de esa condición por sí mismo. Y que el mundo y la sociedad no tenían ninguna sola posibilidad, ni una sola chance de proveer una solución para mi condición. Ninguna. El mundo se equivoca, piensa que sí pueden proveer solución a la realidad espiritual de las personas. Los psicólogos piensan eso. Pero no puede. No tiene ninguna posibilidad. Solo hay uno que puede, Dios, que tiene dominio y poder sobre toda realidad espiritual. Eso somos nosotros. Jesús sigue siendo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús dejó su trono, sus riquezas y su gloria. Y se metió en la inmundicia de la inmundicia para morir por nuestra inmundicia. Muere a causa de nuestra inmundicia para que tengamos una nueva vida. No tiene problema en meterse y en mezclarse en la escoria de la raza humana. Quizás tú no te sientes identificado con el endemoniado de Gadara porque ves que es demasiada o demasiado el tema de su realidad espiritual. Es demasiado triste, es demasiado grande. Vive en los sepulcros, anda desnudo, grita como un animal salvaje, tiene una legión al interior. Pero esa era nuestra realidad sin Cristo. Esclavos del pecado. No necesitabas una legión para eso. En Adán todos nacemos como esclavos del pecado, todos, grandes y pequeños, no importa la edad que tengan, todos nacen esclavos del pecado. Y los deseos del pecado y los deseos de la carne son los que dominaban nuestra vida. Y dar satisfacción a los deseos de la carne, dar satisfacción a los deseos del mundo que hacían, producían en nosotros juicio y por lo tanto muerte. No teníamos posibilidad de acercarnos voluntariamente a Dios, ni tampoco teníamos posibilidad de que el mundo o nosotros mismos proveyéramos una solución a nuestro estado. Si no crees que eso es verdad, bueno, recordemos a Pablo. Pablo dice que Dios nos escoge de lo mejor del mundo. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Lo peor de lo peor, la basura de la sociedad. Todos los que estamos aquí sentados potencialmente somos los peores pecadores de la raza humana. Y entonces con mayor razón deberíamos dar gracias de que Cristo salió a nuestro encuentro, porque si no hubiese salido a nuestro encuentro, te hago la pregunta, ¿dónde rayos estarías? ¿Qué estarías haciendo con tu vida? Y entonces después reconoces que es gracia que Jesús haya dejado sus riquezas y gloria, haya dejado su trono, haya nacido como un humilde niño en un pesebre y haya vivido una perfecta vida de santidad, mezclándose con la escoria de la humanidad para morir por esa escoria, darles perdón de pecados y vida eterna. Porque esa es la forma de conquista de este rey del reino de los cielos. No tiene que ver con la metodología del mundo. ¿La metodología del mundo cuál es? Poder opresor. Un reino que se jacte de poder es un reino que tiene legiones para dominar y someter. Como Roma, que en aquel entonces tenía su propio evangelio de la paz romana. Con su propio Dios hombre, César, el emperador romano. Eso era poder para el mundo. Y ese era el poder que esperaban los judíos. Si el Mesías ha de venir, tiene que ser un Mesías poderoso que nos libre de la opresión del imperio más poderoso del mundo. Pero sabemos que tiene poder para hacerlo. ¿Cuál fue el problema? Es que se equivocaron en el análisis en cuanto al tipo de poder. Pilato conversa con Jesús. Él dice, te acusan de ser el rey de los judíos. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le dice, ¿sabes qué, Pilato? El representante de Roma frente a él.
el que gobierna la región en la que Jesús está, en nombre del imperio, en nombre del emperador, en nombre del poder más grande sobre la faz de la tierra. Jesús le dice, ¿sabes qué, Pilato? Mi reino no es de este mundo. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis representantes harían lo que hacen los representantes de los poderes de este mundo. ¿Qué harían? Pelearían por mí y entonces impedirían que yo fuera entregado a los judíos. Eso hacen los reyes de este mundo. Pero yo no soy un rey de este mundo. Yo no soy un rey que con ejércitos va a venir a destruir a sus enemigos. Yo soy un rey que por amor va a morir por sus enemigos para que sus enemigos, de manera irresistible, se conviertan ahora en sus súbditos y seguidores. Eso es el Evangelio. Es un rey, dueño de todo dominio, poder, lleno de autoridad, que decide voluntariamente no destruir a sus enemigos, decide morir por ellos, decide cargar con la destrucción que ellos merecen. ¿Para qué? Para traerlos a su reino. Mi reino no es de aquí. No es de aquí. Jesús hace eso. Viene y salva a un montón de personas a través de su ministerio. Y esas personas caminan en fidelidad para hacer lo que Jesús les encomendó. Predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar. Hasta que en algún momento, miles de años después, un testigo fiel llega a Junín de los Andes, llega a San Martín de los Andes, llega a Chile, ¿y qué hace? Proclama el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y la historia de la iglesia es una historia de la iglesia que nos dice que los discípulos fieles permanentemente pasaron por tempestades, experimentaron el riesgo de muerte para ser testigos fieles y llegar con el mensaje del Evangelio. Y Jesús enseña eso también con lo que ocurre en los versículos anteriores. Traigo a mis discípulos para que experimenten el riesgo de muerte, pero que entiendan que es importante ser un testigo fiel. Cueste lo que cueste. Porque en medio de las circunstancias adversas, en medio de la tempestad, en medio del terror que puede ocasionar la tormenta, Jesús tiene poder. Mateo 28. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Tengo poder absoluto. Vayan y hagan discípulos. Déjense de reclamar. Dejen de tener una actitud egoísta. Dejen de vivir un cristianismo mediocre. Hagan lo que pido hacer. Háganlo por amor. Le debemos a Dios la gratitud por los testigos fieles a través de la historia de la iglesia que llevaron el Evangelio. Por la historia de la iglesia no se ha cerrado. Eres parte de la historia de la iglesia. Puedes subirte a la barca con Jesús para con gozo disfrutar de las tribulaciones, de las tempestades, con el propósito de llevar el testimonio de Cristo a los lugares donde no hay. Jesús es Jesús. Nos vemos representados con el endemoniado de Gadara. Eso somos nosotros. Nada nos podía dar una solución en cuanto a nuestra realidad espiritual, en cuanto al dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Solo Cristo. Y como Cristo lo sabe, ¿qué hizo? Vino a nuestro encuentro. No fuiste tú saliendo al encuentro de Él. Él vino a nuestro encuentro. Cualquiera de los que está aquí presente puede confesar eso. Él vino a mi encuentro. Él vino. Él animó a otros a pagar el costo, a pasar por la tormenta, para que me dieran testimonio fiel. Y yo pudiera creer. Así que, siendo el endemoniado de Gadara, siendo Jesús Jesús, los discípulos haciendo lo que hacen los discípulos, que es dar testimonio, nosotros debemos reconocer esto. Jesús vino a nuestro encuentro y nos dio liberación y transformación. Éramos esclavos del pecado, como dice Pablo a los romanos, ahora somos siervos de la justicia. No es que dejamos de ser esclavos, cambiamos de amo. Ya no somos esclavos del pecado y de Satanás, somos esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Así que el Señor trajo liberación al venir a nuestro encuentro. Nos libra de la esclavitud del pecado.
nos hace siervos de la justicia, nos saca de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ahí está. Eso fue lo que ocurrió cuando Jesús vino a nuestro encuentro. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Nuestra realidad. Andábamos desventurados, miserables, desnudos, necesitados. Y entendemos que no me refiero a esto de forma literal, me refiero de forma espiritual. ¿Qué hizo el Señor? Nos otorga una nueva vestidura de justicia, nos otorga un nuevo propósito de vida, nos permite que nuestra razón sea devuelta, que opere realmente la imagen de Dios en nosotros para que entendamos que somos una nueva creación en Cristo y ahora podemos cumplir con los propósitos de Dios para con nosotros. Eso fue lo que ocurrió con nosotros. Ahora, si eso realmente ocurrió con nosotros, se va a producir este fenómeno, porque Jesús lo produce en nosotros a través de su Espíritu. Queremos estar con Él. Versículo 18. Al entrar Él en la barca, porque lo expulsaron, el que había estado endemoniado le rogaba, déjame estar contigo. ¿Quieres estar con Jesús? Yo quiero estar con Jesús. El apóstol Pablo comparte su lucha en cuanto a esto. Quiero estar con el Señor, lo que es mucho mejor. Pero debo quedarme a causa de ¿qué cosa? De la obra del ministerio. Esa es la dinámica de una nueva creación. Alguien que ha experimentado el poder liberador y transformador de Cristo en su vida va a querer estar con Jesús. Esta semana partió Tim Keller a la presencia del Señor. Dijo, quiero estar con mi Señor. ¿Quieres estar con el Señor? Pero mientras esperamos el poder estar con el Señor, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Sé testigo, sé discípulo. Hace discípulos, proclama el Evangelio al mundo. Esa es la única razón por la que te dejo acá. Esa es la única razón por la que estamos acá. Por la que peregrinamos en esta transición entre nuestra salvación y la eternidad. Entre que el Señor Jesucristo vino a nuestro encuentro para hacernos creer en el Evangelio hasta que nos lleva a su presencia. El único propósito que tenemos en este periodo de tiempo es hacer lo que hizo el endemoniado de Gadara. Contarle a los nuestros y a las personas que nos rodean, note esto, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Así que somos el endemoniado de Gadara, hemos experimentado liberación y transformación, pero también si eso ha sido una verdad, debiéramos experimentar un anhelo en el corazón de querer estar con Jesús. ¿Quieres estar con Jesús? Estás sentado aquí en la mañana escuchando, eso puede demandar un esfuerzo, puede demandar un sacrificio, pero ¿quieres estar aquí? Si no quieres estar aquí, yo te animaría a examinar tu corazón. ¿Eres genuinamente una nueva creación en Cristo? ¿Has experimentado el poder liberador de Cristo en tu vida? Porque no es cosa de poca importancia. Si no he experimentado el poder liberador y transformador de Cristo en mi vida, es porque no soy una nueva creación y sigo en esclavitud del pecado. ¿Saben? Siempre es más fácil darse cuenta a aquellos que son graves o grandes pecadores. Siempre les es más fácil discernir su pecaminosidad. No sé si le ha pasado. La gente que tiene ese testimonio de no, a mí el Señor me sacó de esto. Yo era un drogadicto, yo era un fornicario, yo era un ladrón, yo era un asesino. ¿Quién es el que está al final siendo el que reconoce su condición y el Señor Jesucristo va intencionalmente y lo libera? El que era el peor de lo peor en la sociedad de Gadara. Ese. Pero el resto, que aún así era esclavo del pecado, no se tomó la molestia de analizar su propia situación y reconocer que necesitaban a Jesús en sus contornos, y no fuera de sus contornos. Ten cuidado con la vida religiosa de aparente piedad, porque rara vez te vas a sentir condenado si vives de esa manera, sino que vas a buscar una autojustificación. Pero estás igual de perdido y condenado. El Señor Jesucristo confrontó a los fariseos con esta realidad y les dijo que estaban muertos. No solo estaban muertos, que eran como paredes blanqueadas o sepulcros blanqueados, sino que les dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Se lo dijo a los religiosos de su época, a los que iban el sábado a las reuniones, o el domingo a misa, podríamos decir el día de hoy, el domingo a la reunión. Los que guardaban la ley, los que enseñaban a otros a guardar la ley. Son de vuestro padre, el diablo. El poder liberador y transformador de Cristo genera un anhelo en el corazón del que ha sido liberado y transformado de querer estar con el Señor. Y la muerte tampoco supone un problema. La muerte no es un problema, no debería ser un problema para mí ni para ti.
No sé, a lo mejor a alguien de los que está sentado aquí se le ha diagnosticado una enfermedad terminal. No tengas miedo de eso. Hay alguien que triunfó sobre la muerte. Véelo como un ticket de viaje express a la presencia del Señor. ¿Para qué estamos acá? Estamos para anunciar a otros a nuestro Señor Jesucristo. Como me lo dijo un hermano hace poco, estoy aquí en la tierra solo para servirle. Y si el Señor me quita la vida, porque está pasando por una enfermedad que está poniendo en juego su vida, voy a ir a servirle a la eternidad. ¿Qué mejor? Así que si me da 5 años son para servirle acá. Si me da 10 años son para servirle acá. Si me da 20 años son para servirle acá. Pero si me da solo 1 año y me lleva su presencia, ¡fantástico! Voy a servirle allá. Para eso existe. De eso se trata la vida. Somos el endemoniado de Gadara. Hemos experimentado liberación y transformación. Si es así, vamos a querer estar con el Señor. Y vamos a tener esta lucha que tenía el apóstol Pablo. Quiero estar en la presencia del Señor. ¿No quieres estar con Jesús? ¿No te gustaría ver su rostro? Lo cantábamos delante. ¿No te gustaría estar allí con Él? ¿No te gustaría disfrutar de Él? Ahora, en parte lo podemos hacer aquí, por supuesto que sí, a través de su Espíritu, a través de leer la palabra, a través de venir a la iglesia a aprender. ¿No te gustaría estar con Él? Realmente ver su rostro, disfrutar de su gloria eterna. Bueno, pero mientras esperamos a que eso se dé, porque se va a dar, ¿amén? ¿Qué debemos hacer? Lo siguiente que vimos. Hemos sido comisionados, por lo tanto debemos obedecer. ¿Para qué? Para ser testigos eficaces y fieles en la proclamación de Jesucristo. ¿Somos el endemoniado de Gadara? Sí. Si Jesús ha venido a nuestro encuentro, hemos experimentado salvación o liberación y transformación. Ha sido puesto por Jesús un deseo en nosotros para querer estar con Él y hemos sido comisionados para ser testigos fieles de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué debiéramos hacer entonces? Obedecer. Obedecer. Y de forma inmediata, como lo hizo el endemoniado de Gadara. Este fin de semana hemos estado hablando de lo importante que es vivir como discípulo. Y eso tiene que ver con ser testigo, con hablarle a los que no conocen de Jesús. Y este texto nos da una buena forma de hacerlo. ¿Cuál? Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho en ti. ¿Saben por qué muchas veces no damos testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo y de cómo ha tenido misericordia de mí? Porque no tenemos nada que contar. Suena triste, duro, pero muchas veces es así. Pues sabes, si genuinamente eres un hijo del Señor y Jesús ha salido a tu encuentro, tienes algo que contar. Tienes algo espectacular que contar. Cuéntalo. Cuéntalo. Y eso que el Señor ha hecho contigo, que siempre es grande, note que el texto dice allí, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes, énfasis, para decir grande hasta desbordar, enorme, cuéntales lo enorme, lo gigante. ¿Saben? En la vida de cada uno de nosotros, sin importar tu contexto, tu pasado, cada uno es responsable de confesar que el Señor ha hecho una obra, un milagro enorme, enorme, gigante, enorme, para hacernos una nueva creación, para darnos liberación y transformación. Cuéntale a la gente. El Señor Jesús no lo comisiona para que la gente se convierta, sino que lo comisiona para que el endemoniado sea testigo. Obviamente con el propósito de que la gente conozca a Jesús y se convierta. Pero a lo que voy, o lo que quiero tratar de decir, es que no somos responsables de la conversión de las personas. Eso es un trabajo del Señor. Pero sí eres responsable, y muy responsable, de dar testimonio. Y todos, si hemos experimentado la salida de Jesús o la venida de Jesús a nuestro encuentro para darnos liberación y transformación, debiéramos querer estar con Él y debiéramos tener la posibilidad, debiera ser una realidad en nosotros, de poder contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Pero no se queda ahí. Dice, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia. Misericordia de Dios. ¿Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Puedes pensar en los altos niveles de misericordia y paciencia que el Señor ha tenido contigo? Solo un espíritu orgulloso que busca autojustificarse no reconoce que disfruta todos los días de la abundante misericordia y gracia de Dios. ¿Pecaste ayer? Podríamos hacerlo más temprano. ¿Pecaste hoy en la mañana? ¿Tuviste algún tipo de mal pensamiento? ¿Quebrantaste algún tipo de mandamiento? ¿Tuviste alguna mala actitud?
¿Sabes que un pecado de ese tipo, la desobediencia, produjo la caída del cosmos completo? Solo un pecado. La desobediencia le costó a toda la humanidad y a todo lo creado, a todo lo existente, caer bajo la maldición del pecado. Solo un pecado, solo una transgresión trajo muerte y destrucción a todo. Y desata la ira infinita de Dios sobre un pecado que ofende a su persona de manera infinita. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dar un castigo equivalente a la falta. Pero Pablo aclara algo maravilloso en Romanos capítulo 5. Dice, pero el don no es como la transgresión. Porque la muerte y el pecado, o la muerte que somete a todos los hombres y a todos los descendientes de Adán, vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado dejó la embarrada. Y probablemente esta mañana o el día de ayer cometiste más de uno. Pero Pablo dice lo siguiente, el don de la justicia no es como la transgresión. ¿Por qué? Porque el don no viene a causa de un pecado. El Señor en su paciencia permitió que se ejecutasen miles, millones y millones de pecados. Y no solo dice eso, dice en algún momento trae la ley. ¿Para qué? Si lee Romanos capítulo 5 se va a dar cuenta que es para esto, para que el pecado se multiplicase. La ley generó la conciencia para que el pecado se multiplicase. ¿Qué hace la ley? Bueno, la ley es santa, justa y el mandamiento es bueno, eso lo dice Pablo. Pero el pecado que mora en mí, producto de la ley, me hace pecar más. Es decir, la ley es usada como trampolín por el pecado para producir más pecado. Pablo lo dice. Si la ley no dijera, no codiciarás, yo no codiciaría. Pero cuando leí el mandamiento y leí que no había que codiciar, ¿qué hizo el mandamiento en mí a causa del pecado? No porque el mandamiento era malo, sino que ¿qué hizo el mandamiento a causa del pecado? Produjo en mí toda codicia. Toda codicia. Y Dios ingresa a la ley para que el pecado abunde, es decir, se llene hasta desbordar. La copa se llena hasta desbordar. Bueno, termina allí. Lo saben, ¿verdad? Dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Superabundó la gracia. Para que pudiésemos recibir el don de la justicia. Y eso es misericordia. ¿Sabes? Porque el Señor trae liberación y transformación a nuestra vida, pero seguimos fallando. Hemos sido renovados, somos una nueva creación en Cristo. Tenemos de su Espíritu en nosotros. Todavía tenemos un problema. Y si no me cree, mírese al espejo. Este cuerpo pertenece a la vieja creación y a la esfera del pecado. Por eso necesitamos la resurrección de entre los muertos. Anhelamos la resurrección. Y vamos a resucitar, amén, porque Cristo resucitó. Pero mientras estés en este cuerpo y en este lado de la eternidad, vas a sostener una lucha con el pecado. Y pecamos. Pero fiel y justo es Dios para perdonarnos. ¿Por qué? Porque ya pagó. Cuando fallamos, cuando caemos, no caemos de la gracia. Caemos en la gracia. ¿Y qué hace Dios? Si confiesas tu maldad y te apartas, te perdona. ¿Por qué? Porque eso es lo justo para Dios. No puedo castigarte por algo que pagó mi hijo. Tengo que otorgarte y extenderte misericordia y perdón. Y no solo lo hizo mirando mi vida hacia el pasado, lo sigue haciendo mirando mi vida hacia el presente y hasta que yo vaya a la presencia del Señor o el Señor regrese. La muerte de Cristo es suficiente para cubrir todos nuestros pecados de principio a fin. La gracia y la misericordia de Dios son tan abundantes, como dice el texto griego, tan superabundantes, que aunque todos nosotros en este salón nos pusiéramos de acuerdo para pecar voluntariamente contra Dios, Dios tendría aún así más voluntad de perdonar. Porque esa es la forma en la que nos conquista. No a través de la fuerza. Y por eso Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. ¿Ha hecho grandes cosas el Señor con nosotros? ¿Ha tenido misericordia de ti? Ve y díselo al mundo. Y es interesante que esto parte por casa. No se nos dice nada de la realidad pasada del endemoniado. Pero parece que tenía una casa. Parece que habían familiares. Y que parece que lo habían abandonado porque no estaban cerca de él. Un caso perdido. Quizás alguno de ustedes se sienta así. Dentro de su contexto familiar era el caso perdido. Hasta que Jesús salió a su encuentro. ¿Cuál es la visión? Ve a tu casa primero y a los tuyos. Y a esos cuéntales porque van a poder ver, porque te conocen. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
La reacción se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas en toda la región, no solo en casa, había hecho Jesús con él. La reacción de la gente, todos se maravillan. Así que, resumiendo, ¿qué ocurre cuando Jesús viene al encuentro de un esclavo del pecado? Primero, Jesús le otorga liberación y transformación, una nueva creación. Segundo, Jesús pone un deseo en él de querer estar con él. Y tercero, Jesús lo comisiona a una nueva tarea de vida para que sea un testimonio y un testigo eficaz para el mundo que no conoce a Jesús. ¿Quiénes somos en la historia? Demoniado de Gadara. ¿Jesús nos ha salvado? Amén. Tenemos algo que hacer. Y no pierdas nunca de vista el hecho de que debes anhelar estar con Jesús. Y mientras esperamos el día en que vamos a poder disfrutar plenamente de eso, hoy, aquí y ahora, puedes disfrutar de esa bendición eterna de pasar tiempo con Jesús. Y esta es una forma de hacerlo. Venir a la iglesia a escuchar acerca de Jesús. Es una de varias, pero es una. Y que te invitaría a mantener y a sostener en el tiempo. Ven aquí a escuchar de Jesús. Pasa tiempo con Él en casa, para que las verdades transformadoras de Él sigan trabajando en tu vida, para que puedas ser aún un mejor testigo. Porque cuando Jesús nos libertó y nos transformó, no paró su tarea transformadora. La continúa hasta el día de Jesucristo, la va a perfeccionar. Así que cada día, cada semana, cada mes y cada año que pasa, si caminamos cerca de Jesús porque queremos estar con Él, porque Él ha hecho una obra de liberación y transformación, vamos a poder experimentar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. ¿Para qué? No para celebrarlas en privado, sino para gritarles al mundo que Jesús transformó mi vida y así como transformó mi vida, puede transformar también la de ellos. Oremos. Padre, gracias damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por su intencionalidad en salir a nuestro encuentro, siendo pecadores, siendo lo peor de lo peor, siendo lo inmundo de lo inmundo. Él sale a nuestro encuentro para poder otorgarnos liberación de la esclavitud del pecado, también una transformación plena a través de darnos una nueva vida en Cristo. Padre, gracias también por Jesucristo, quien salió a nuestro encuentro y puso en nosotros un nuevo deseo, el deseo de querer estar con Él. Señor, ayúdanos a ser consistentes con este anhelo, que nuestra vida le muestre al mundo que queremos caminar con Jesús, que queremos pasar tiempo con Él, que no tememos a la muerte ni a las dificultades de la vida, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, gracias también por Jesucristo, quien vino y salió a nuestro encuentro para darnos una nueva comisión, un nuevo propósito de vida que es ser testigos, dando un testimonio eficaz al mundo que no te conoce. Y partimos por contarles qué es lo que ha hecho Jesucristo con nosotros. Queremos ser testigos fieles del mensaje. Ayúdanos a hacerlo con gozo y a entender que para eso es la vida que nos has dado aquí. No es para otra cosa. No es para disfrutarla según el mundo piensa que se debe disfrutar. No es para ser exitosos según lo que el mundo piensa que es el éxito. No es para ser feliz siquiera, Señor, como el mundo piensa que debe vivirse la vida en busca de la felicidad. Es para obedecerte. Es para ser un testigo fiel de Jesucristo. Para que otros, a través de la fidelidad nuestra, puedan llegar a escuchar de Él y sus vidas sean transformadas. Sea la forma en la que Jesús va a salir al encuentro de las personas. Haznos pensar eso. Haz que eso aloje en nuestro corazón como una verdad poderosa, de que cuando doy testimonio a otros de Jesucristo, es la forma en la que Jesucristo sale al encuentro de ellos. Padre, perdónanos por callar. Perdónanos porque muchas veces hemos evitado ser un testigo eficaz de Cristo. Perdónanos porque muchas veces callamos producto de la vergüenza que nos produce decir que somos hijos tuyos, porque no tenemos una vida que se condice con eso. Pero, Señor, nos podemos acercar en arrepentimiento al oír tu palabra y, como escuchábamos, encontrar gracia abundante para que nuestra vida sea transformada, sea renovada y tú puedas producir frutos dignos de arrepentimiento. Señor, te pido por cada uno de los hermanos que compone esta congregación en Junín y San Martín de los Andes. Te ruego para que puedas darles de nuevo,
para ser testigos de lo que Cristo ha hecho en ellos. Puedan ser una luz al mundo, a un mundo necesitado, a un mundo que se ha alejado tanto, Señor, de tus principios, de tus valores, de tu enseñanza, pero que, Señor, necesita urgentemente de ti. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Gracias por darnos el privilegio de ser tus siervos y servirte en esta tarea. Te agradecemos por Jesucristo nuestro Salvador. Y en su nombre oramos. Amén. Señor les bendiga.